Me quedo sin cobrar. No sería la primera vez. Y la vieja no dijo nada más. Le pidió al muchacho que se fuera, porque ya había perdido mucho tiempo con él. El muchacho salió decepcionado y convencido de que no creería nunca más en sueños. Se acordó de que tenía varias cosas que hacer. Fue al colmado a comprar algo de comida, cambió su libro por otro más grueso y se sentó en un banco de la plaza para saborear el nuevo vino que había comprado. Era un día caluroso, y el vino, por uno de estos misterios insondables, conseguía refrescar un poco su cuerpo. Las ovejas estaban a la entrada de la ciudad, en el establo de un nuevo amigo suyo. Conocía a mucha gente por aquellas zonas, y por eso le gustaba viajar. Uno siempre acaba haciendo amigos nuevos, y no es necesario quedarse con ellos día tras día. Cuando vemos siempre a las mismas personas, y esto pasaba en el seminario, terminamos haciendo que pasen a formar parte de nuestras vidas. Y como ellas forman parte de nuestras vidas, pasan también a querer modificar nuestras vidas, y si no somos como ellas esperan que seamos, se molestan. Porque todas las personas saben exactamente cómo debemos vivir nuestra vida, y nunca tienen idea de cómo deben vivir sus propias vidas. Como la mujer de los sueños, que no sabía transformarlos en realidad. Decidió esperar a que el sol estuviera un poco más bajo antes de seguir con sus ovejas en dirección al campo. Dentro de 3 días estaría con la hija del comerciante. Empezó a leer el libro que le había proporcionado el cura de Tarifa. Era un libro voluminoso, que hablaba de un entierro ya desde la primera página. Además, los nombres de los personajes eran complicadísimos. Pensó que si algún día él escribía un libro, haría aparecer a los personajes de forma sucesiva, para que los lectores no tuviesen tanto trabajo en recordar nombres. Cuando consiguió concentrarse un poco en la lectura, y era buena porque hablaba de un entierro en la nieve, lo que le transmitía una sensación de frío debajo de aquel inmenso sol, un viejo se sentó a su lado y empezó a buscar conversación. «¿Qué están haciendo?», preguntó el viejo señalando a las personas en la plaza. «Están trabajando», repuso el muchacho secamente, y volvió a fingir que estaba concentrado en la lectura. En realidad, estaba pensando en esquilar las ovejas delante de la hija del comerciante para que ella viera que era capaz de hacer cosas interesantes. Ya había imaginado esta escena una infinidad de veces. En todas ellas, la chica quedaba deslumbrada cuando él empezaba a explicarle que las ovejas se deben esquilar desde atrás hacia adelante. También intentaba acordarse de algunas buenas historias para contarle mientras esquilaba las ovejas. Casi todas las historias las había leído en los libros, pero las contaría como si las hubiera vivido personalmente. Ella nunca se daría cuenta porque no sabía leer libros. El viejo, sin embargo, insistió. Explicó que estaba cansado, con sed, y le pidió un trago de vino. El muchacho le ofreció su botella. Quizá así se callaría. Pero el viejo quería conversación a toda costa. Le preguntó qué libro estaba leyendo. Él pensó en ser descortés y cambiarse de banco, pero su padre le había enseñado a respetar a los ancianos. Entonces, ofreció el libro al viejo por 2 razones. La primera, porque no sabía pronunciar el título, y la segunda, porque si el viejo no sabía leer, sería él quien se cambiaría de banco para no sentirse humillado. Dijo el viejo inspeccionando el volumen por todos los costados, como si fuese un objeto extraño. Es un libro importante, pero muy aburrido. El muchacho se quedó sorprendido. El viejo sabía leer, y además ya había leído aquel libro. Y si era aburrido, como él decía, aún tendría tiempo de cambiarlo por otro. Es un libro que habla de lo que hablan casi todos los libros, continuó el viejo. De la incapacidad que las personas tienen para escoger su propio destino, y termina haciendo que todo el mundo crea la mayor mentira del mundo. ¿Cuál es la mayor mentira del mundo?, indagó, sorprendido, el muchacho. Es esta. En un determinado momento de nuestra existencia, perdemos el control de nuestras vidas, y éstas pasan a ser gobernadas por el destino. Esta es la mayor mentira del mundo. Conmigo no sucedió tal cosa, replicó el muchacho.
Querían que yo fuese cura, pero yo decidí ser pastor. Así es mejor, dijo el viejo, porque te gusta viajar. Ha adivinado mi pensamiento, reflexionó el chico. El viejo, mientras tanto, hojeaba el grueso libro sin la menor intención de devolvérselo. El muchacho observó que vestía una ropa extraña. Parecía un árabe, lo cual no era raro en aquella región. África quedaba a pocas horas de Tarifa. Solo había que cruzar el pequeño estrecho en un barco. Muchas veces aparecían árabes en la ciudad, haciendo compras y rezando oraciones extrañas varias veces al día. ¿De dónde es usted?, preguntó. De muchas partes. Nadie puede ser de muchas partes, dijo el muchacho. Yo soy un pastor, y estoy en muchas partes, pero soy de un único lugar, de una ciudad cercana a un castillo antiguo. Allí fue donde nací. Entonces podemos decir que yo nací en Salem. El muchacho no sabía dónde estaba Salem, pero no quiso preguntarlo para no sentirse humillado con la propia ignorancia. Permaneció un rato contemplando la plaza. Las personas iban y venían y parecían muy ocupadas. ¿Cómo está Salem?, preguntó buscando alguna pista. Como siempre. Esto no era ninguna pista, pero sabía que Salem no estaba en Andalucía, sino él ya la habría conocido. ¿Y qué hace usted en Salem?, insistió. ¿Qué es lo que hago en Salem? El viejo por primera vez soltó una buena carcajada. ¡Vamos! ¡Yo soy el rey de Salem! La gente dice muchas cosas raras, pensó el muchacho. A veces es mejor estar con las ovejas, que son calladas y se limitan a buscar alimento y agua. O es mejor estar con los libros, que cuentan historias fantásticas siempre en los momentos en que uno quiere oírlas. Pero cuando uno habla con personas, éstas dicen ciertas cosas que nos dejan sin saber cómo continuar la conversación. Mi nombre es Melquisedec, dijo el viejo. ¿Cuántas ovejas tienes? Las suficientes, respondió el muchacho. El viejo empezaba a querer saber demasiado sobre su vida. Entonces estamos ante un problema. No puedo ayudarte mientras tú consideres que tienes las ovejas suficientes. El muchacho se irritó. No había pedido ayuda. Era el viejo quien había pedido vino, conversación y el libro. Devuélvame el libro, dijo. Tengo que ir a buscar mis ovejas y seguir adelante. Dame la 10ª parte de tus ovejas, propuso el viejo, y yo te enseñaré cómo llegar hasta el tesoro escondido. El chico volvió a acordarse entonces del sueño, y de repente lo vio todo claro. La vieja no le había cobrado nada, pero el viejo, que quizá fuese su marido, iba a conseguir arrancarle mucho más dinero a cambio de una información inexistente. El viejo debía de ser gitano también. Antes de que el muchacho dijese nada, el viejo se inclinó, cogió una rama y comenzó a escribir en la arena de la plaza. Cuando se inclinaba, algo se vio brillar en su pecho, con una intensidad tal que casi cegó al muchacho. Pero en un movimiento excesivamente rápido para alguien de su edad, volvió a cubrir el brillo con el manto. Los ojos del muchacho recobraron su normalidad y pudo ver lo que el viejo estaba escribiendo. En la arena de la plaza principal de aquella pequeña ciudad, leyó el nombre de su padre y de su madre. Leyó la historia de su vida hasta aquel momento, los juegos de su infancia, las noches frías del seminario. Leyó el nombre de la hija del comerciante, que ignoraba. Leyó cosas que jamás había contado a nadie, como el día en que robó el arma de su padre para matar venados, o su primera y solitaria experiencia sexual. Soy el rey de Salem, había dicho el viejo. ¿Por qué un rey conversa con un pastor?, preguntó el muchacho avergonzado y admiradísimo.